Frente a eso, se define el movimiento de oposición a esta estrategia de acumulación del capital. No puede luchar ni con fusiles ni por medio de algún terror. Puede solamente subvertir la legitimidad del sistema en grupos cada vez más amplios y preparar alternativas para el momento en el cual este sistema se hace insostenible frente a las consecuencias desastrosas que está produciendo. Eso es nuestra tarea en el mundo de hoy. Capítulo 2. La guerra de Irak, el asalto al poder sobre el mundo. Vivimos hoy un asalto al poder mundial. Con todo, no quiero solamente hablar de este asalto, sino mostrar que todo el siglo XX ha sido un siglo de varios asaltos de este tipo, los cuales han desembocado en el asalto actual, que es el mayor de todos. 1. Los asaltantes se asaltan entre sí. Sin duda, las luchas por el poder mundial y los asaltos a tal poder empiezan con el siglo XX, agudizándose en su transcurso. A partir del siglo XX, los poderes de Europa y los Estados Unidos dominaron el mundo, que quedó repartido entre ellos. Para seguir la conquista tenían que asaltarse entre sí. De esta manera nacieron las guerras mundiales y la Guerra Fría. Los asaltantes se asaltaron en gran escala en la Primera Guerra Mundial. De ahí se desprenden las luchas por el poder mundial de parte de algunos de ellos. Se trataba de constituir un poder por encima de todos los poderes del mundo. Las luchas por el asalto al poder mundial recorren el siglo XX para volver hoy. El primer gran asalto lo intenta la Alemania nazi por medio de la Segunda Guerra Mundial. Es un asalto ilusorio, aún así muestra la agresividad y destructividad que tal asalto implica. Al término de la Guerra Fría aparece un mundo pluriestatal con una superpotencia que es primus inter pares, el primero entre iguales. Sin embargo, la superpotencia no aceptaba este lugar y desde la presidencia de George Bush hijo se lanza al asalto del poder mundial. Durante la Guerra Fría, tal asalto definitivo resultaba imposible por la amenaza atómica de destrucción mutua. Ahora que, desde el momento del ascenso a la presidencia de los Estados Unidos de Ronald Reagan, era visible la crisis del socialismo histórico. Por tanto, aparece de nuevo una ideología del asalto al poder mundial, que si bien frente al poder de la Unión Soviética no podía todavía realizarse, lo prepara. Con la presidencia de Bush se comienza a preparar de nuevo este asalto al poder sobre el mundo entero. Surge entre los llamados halcones, muy estrechamente vinculados con el American Enterprise Institute, la central de las empresas multinacionales estadounidenses, a quienes se junta el actual presidente Bush, que es algo así como su muñeca. Celebraban el New American Century, el nuevo siglo americano, donde americano no se refiere a América, sino modestamente a los Estados Unidos. De hecho, se trata, después de la Alemania nazi, del segundo gran intento del asalto al mundo, solo que este no es un intento ilusorio como el nazi, puesto que se basa en un poder militar superior al del conjunto de todos los países del mundo. O sea, existe un poder militar mundial, falta entonces un nuevo poder económico y financiero mundial que lo sustente. Los Estados Unidos se han lanzado a este asalto. Por eso, no se trata simplemente del petróleo de Irak, pese a que se trata también del petróleo. El petróleo se puede comprar y los países productores lo venden. Se trata, empero, del poder sobre el mundo en lo económico y lo financiero. Y el petróleo es una de las llaves de este dominio. Ya no quieren ser primero entre iguales, sino señor encima de súbditos. Bush lo proclama.
todo el mundo. Somos una fuerza militar sin paralelo. Tenemos el derecho de actuar en todo el mundo para imponer la economía de mercado y garantizar la seguridad energética, y podemos atacar a quien consideremos una amenaza o a cualquier país que pueda convertirse en una competencia militar. Luego, esta guerra no se puede entender como simple consecuencia de la sed de petróleo y de ganancias. Los Estados Unidos no maximizan ganancias ni intereses económicos. Las ganancias sirven de pretexto para la guerra y se las obtiene si se puede, pero la guerra se hace aún cuando no haya ganancias. Son idealistas de las ganancias, están borrachos por el poder. No quieren apenas petróleo, sino todo el petróleo, así como luchan por dominar toda el agua, todo el trigo, todo el arroz, todos los genes, todas las ganancias. El suyo es un idealismo todista que no conoce límite. Con tanto por ganar, se lanzan sin siquiera calcular. ¿Para qué va a calcular alguien las ganancias si está apostando por el todo? Inclusive están dispuestos a morir con tal de dominarlo todo, a condición de que los otros no posean nada y se tengan que postrar, al igual que hacen postrarse a sus prisioneros frente a ellos. 2. La construcción del enemigo, la conspiración mundial por combatir. El asalto al poder sobre el mundo necesita de un enemigo presente en el mundo entero que amenace al asaltante, ya que para defenderse, éste debe tomar el poder sobre el mundo entero. Estamos siempre frente a la construcción de una conspiración mundial, la cual obliga a aquel que quiere asaltar el mundo a tomar el poder mundial. Nada más que como no existe tal enemigo, se lo inventa. Se inventa un monstruo de la conspiración mundial. Este monstruo obliga a conquistar el mundo para liberarlo de él. No obstante, es tan terrorífico que hay que hacerse monstruo también para poder luchar en contra suya. Por eso, las luchas por el poder mundial están acompañadas por conspiraciones mundiales contra las cuales se lucha. En efecto, desde fines del siglo XIX se empieza a hablar de conspiraciones mundiales. Cada nueva perspectiva de conquista del poder sobre el mundo crea su conspiración mundial. Eso se inicia con el invento de la conspiración mundial judía, en nombre de la lucha contra ella. La Alemania nazi asalta el poder mundial. Sigue el invento de la conspiración troquista en el estalinismo, a pesar de que no pretendía una conspiración realmente mundial. La nueva conspiración mundial se origina durante la Guerra Fría. Nos referimos a la conspiración mundial comunista, que recibe su elaboración más contundente en el tiempo de Reagan. Se inventa el reino del mal, dirigido por el Kremlin, frente al cual se presenta a los Estados Unidos como el milenio, la ciudad que brilla en las colinas, en alusión al milenio del libro del Apocalipsis. A esta conspiración sucede hoy la conspiración mundial terrorista, inventada por la administración de Bush hijo. Es un invento igual a los otros, por más que tantos crean en ella. Se apoya en los atentados de Nueva York, de igual modo que el régimen nazi se basó en la Reichstagsbrand, incendio del Parlamento. De esa forma se logra un impacto inmediato que sirve para provocar el miedo en la población frente a la conspiración mundial. Más tarde se lanza el asalto al poder mundial para dominar a las fuerzas nefastas que actúan mundialmente. Todo es puro invento. En el caso de Nueva York, todavía no se sabe quiénes en realidad fueron los responsables. Y en el año y medio posterior no ha habido ningún atentado, ni en los Estados Unidos, ni en la Unión Europea, ni en Japón. No hay razones para creer en la existencia de ninguna organización mundial terrorista con capacidad de ser una amenaza. No existe tal gigante de la conspiración mundial terrorista. Dice un proverbio: si ves a un gigante, mira bien, para estar seguro de que lo que ves no sea la sombra gigante de un enano. Efectivamente nos muestran la sombra de un enano y nos quieren convencer de que se trata de un gigante. Pretenden crear miedo. Esta conspiración se construye
no cuenta de por sí con ningún personaje como Bin Laden, ni con ninguna organización como Al-Qaeda en su centro. Por ende, puede prescindir de ellos fácilmente y sustituirlos por ejes del mal, por inventar y por ampliar. Lo mismo que en las conspiraciones mundiales anteriores. Los hechos son por completo irrelevantes. Lo que se requiere es el fantasma de la conspiración mundial para justificar un asalto al poder sobre el mundo. 3. El Dios y el diablo de Bush. Detrás de estas conspiraciones mundiales siempre se construye un diablo que las organiza. En el caso de la conspiración mundial judía, el diablo era Lucifer, al cual había que derrocar y mandarlo de vuelta al infierno. En el tiempo de Reagan era el reino del mal, que podemos traducir como reino del diablo. De igual manera, detrás de sus terroristas inventados, Bush ve la cara del diablo, The Evil Face, y lo ve sobre todo en la cara de Saddam. Mas, estas caras del diablo, como son Saddam o Bin Laden, pueden cambiar constantemente. Por eso la política del asalto al poder mundial frente a la conspiración mundial se presenta como exorcismo. Correspondientemente, Bush construye su Dios. Este Dios posee ciudadanía estadounidense y hasta parece un alto funcionario de la Casa Blanca. God bless America. Un God bless the world ni pasa por su cabeza. Es un narcisismo completo. Popper pensaba en estos mismos términos cuando decía que la democracia es un método para el control de los demonios. Estamos con el asalto al poder mundial. Las consecuencias son las que cabe esperar cuando se identifica la política con un exorcismo. Todo el lenguaje de este asalto al mundo se vuelve lenguaje religioso. Hace unas semanas se nos mostró la prueba de una nueva bomba, la más destructora de las armas no atómicas. En los Estados Unidos la llaman la madre de las bombas. Ella manifiesta la imagen que tienen de la madre. Madres que dan a luz bombas. En todas partes dan a luz bombas, incluso la bomba demográfica con su explosión demográfica. Para ellos, la misma mujer es una bomba. En la Alemania de la Primera Guerra Mundial, el cañón más grande se llamaba Dicke Bertha, Bertha la Gorda. El disparo de un cañón, estos militares lo tomaban como el nacimiento de un niño. En el caso de los Estados Unidos, el avión que transportó esta madre de las bombas y la arrojó en un campo de pruebas se llamaba Samaritano. A saber, se trata del buen samaritano del Evangelio que ahora ayuda a su prójimo tirándole bombas. Lo que se transmite de esta manera al pueblo estadounidense es que hasta el aniquilamiento de un país, efectuado por el gobierno de los Estados Unidos, es un acto de amor al prójimo. Ya en los años 80, un mortífero submarino atómico estadounidense recibió el nombre de bautismo de Corpus Christi. El mismo Cristo es la bomba atómica que lleva adentro este Corpus Christi. Igualmente, nos hemos acostumbrado a recibir las elaboraciones de las estrategias del poder de los Estados Unidos como declaraciones de Santa Fe. Vale decir, grandes asesinatos son propuestos como declaraciones de la Santa Fe. Ahora, para la guerra de Irak, los Estados Unidos nos presentan un nuevo tanque, el más mortífero del que disponen, el tanque Abrams, M1 Abrams Tank. En las revistas, el grupo de los productores expresa, Happy after completing the tank. Por supuesto, no preguntan a Abrams en el cielo para ver si él está happy. Estoy convencido de que no, ahora que este nombre, dado en los inicios de la guerra de Irak, encierra un propósito. No se trata de ninguna casualidad. Abraham pasó mucho tiempo de su vida en Irak y en la ciudad iraquí de Ur, su lugar de nacimiento, se encuentra el santuario de Abraham. ¿Mandarán el Abrams Tank para destruir la ciudad Ur con este santuario?